Buenas tardes, queridos amigos. Alabado sea Jesucristo. Vamos a tener esta meditación en este día, camino de nuestra consagración a San José, nuestro Padre y Señor. Ese camino de amor, ese camino que estamos recorriendo de la mano del Santo Patriarca. A él acudimos con toda nuestra devoción en este día en el que queremos meditar uno de los pasajes fundamentales de la vida de San José, de la vida de Jesús, porque estaba estrechamente vinculada la vida del Señor a la de su Padre en la tierra, ¿no? Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para alumbrar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. El viaje que tenemos que hacer como el contexto, ¿no? Estar pensando un poquito en ese viaje que San José recorre con la Virgen, camino de Jerusalén. ¿Y cómo irían por el camino? Pues hablando de las profecías. San José es un hombre muy piadoso, es un hombre justo, y por lo tanto conoce perfectamente la Escritura y sus deberes religiosos como padre judío, y quiere cumplirlos perfectamente. San José quiere cumplir perfectamente con su misión de padre, esa misión que le ha encargado el auténtico y verdadero Padre de Jesús. Él lleva en la cabeza los textos del libro del Éxodo y del Levítico. En esos textos se dice, cuando Israel está a punto de salir de Egipto, cuando antes de preparar los panes ácimos, después de que la última de las plagas fue hacer morir a los primogénitos, como todo primogénito será rescatado. Es en el libro del Éxodo donde se dice que todo primogénito del pueblo de Israel será ofrecido a Dios. Un episodio en medio del desierto hará que ese primogénito se le rescate en favor de uno de la casa de Leví. En Jesús coinciden la casa real, la casa de David, y la casa sacerdotal, la tribu de Leví. No podemos olvidar que José es de la casa de David y María es de familia sacerdotal. Recordemos cómo su primo, Zacarías, es sacerdote de turno en el templo, por lo tanto, de esa familia sacerdotal. En Jesús coinciden ambas, pero como el padre no es de familia sacerdotal, también tiene que ser rescatada la criatura. Todas estas exigencias de la ley las conoce perfectamente San José. También sabe cuál es el precio de rescatar a un hijo. El precio es las tórtolas para los pobres. Todo se prepara y todo esto se va hablando con la Virgen por el camino. Es una escena en la que José tiene un protagonismo particular, porque como padre de Jesús
será él el encargado de introducirlo en el templo. María no entra en el templo, se queda en el atrio de las mujeres. Y seguramente el episodio de Simeón tiene dos partes. José entra en el atrio de los hombres, que es donde se hace propiamente el sacrificio, allí no está María, pero allí sí que está Simeón. Y por eso el evangelista nos distingue esas dos partes, ¿no? El nunc dimittis de una parte y por otra parte la profecía a María. Entra José con el niño, entra con las tórtolas para el sacrificio y la madre espera fuera, en el atrio de las mujeres, donde están los comerciantes, donde hay más jaleo, donde se habla, hay corrillos. Allí están también las alcancías para los donativos al templo. Y María espera pacientemente a que el hijo salga rescatado de allí. José entra y allí se encuentran a ese santo varón, a ese santo Simeón. Nos dice la Escritura que era un hombre justo, como José, que esperaba la redención de Israel, como José. Seguramente son de ese resto de Israel del cual se alegra la Escritura, porque están esperando verdaderamente, son auténticos místicos. A ese resto de Israel pertenece la familia de la Virgen, Ana, Joaquín. A ese resto de Israel, Jacob, el padre de José. Son gente extremadamente piadosa, son gente cumplidora, pero no al estilo de los fariseos, sino son judíos piadosos atendiendo la esperanza de Israel, como nos dice la Escritura. Y es a ellos a quienes Dios se ha revelado. Por eso Simeón, que es un místico, sabe distinguir entre el barullo de gente que habría en el templo aquel día, porque habría muchísima gente, sabe distinguir quizá una escena muy similar a la que tengo a mis espaldas. El niño sería más chiquito, apenas 40 días, porque la ley mandaba que no podía ser antes de los 31 días, ¿no? del nacimiento de la criatura, y la tradición nos ha hecho hacerlo coincidir con la purificación de la Virgen, que estaba mandado a los 40 días. Bueno, pues con el niño en sus brazos entra José. Y allí, entre la muchedumbre, aquel hombre que es un místico, que es un hombre que está en el templo alabando a Dios, que es un hombre que conoce las profecías de Israel, ve en brazos de aquel varón hermoso, gallardo, humilde, sencillo, con manos de trabajador, sosteniendo entre sus brazos de una parte a la criatura y de la otra el pago de la redención, las dos tórtolas, una para ser sacrificada en rescate, la otra para ser ofrecida en sacrificio. Qué misterio, porque en Jesús esas dos víctimas van a ser unidas en una sola. Con una sola víctima, cuando ofrezca su vida en la cruz, Jesús unirá el rescate por nosotros y el sacrificio por nosotros, que se simbolizaba en esas dos tórtolas, ofrecidas cada una por un lado. Y regresando de ese rescate, Simeón toma al niño en sus brazos. Ha visto la luz de las naciones. Y la profecía de Isaías, que es la que Simeón, qué gran lección para nosotros. Nosotros descubriremos como Simeón al Señor en medio de este mundo, si también tenemos familiaridad con la palabra de Dios. Las palabras de Simeón en el Nunc Dimittis son un reflejo del libro de Isaías, que él conoce perfectamente, porque el libro de Isaías es el libro de la redención, es el libro que habla más del Salvador, ¿no? Como sabemos, son las profecías que se refieren al siervo de Yahvé. Y pronuncia ese Nunc Dimittis que la Iglesia reza a diario desde hace tantos siglos. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Aquello que estaba esperando el bueno de Simeón, lo ve en los brazos de José. Si nosotros amamos la Escritura, si nosotros también nos empeñamos en ser, de alguna manera, fieles a
a esa meditación frecuente de la palabra de Dios, también como Simeón descubriremos al niño y lo descubriremos en los brazos de su padre. También en medio de las circunstancias de la vida lo encontraremos en las manos del hombre trabajador que es José. También nosotros podremos decir: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Qué buena oración es esa, incluso para la Eucaristía. Qué buena cosa sería que al terminar la misa cada día, cuando acudimos a la celebración de la Eucaristía, podamos rezar al final de la misa como acción de gracias: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Qué oración tan breve, pero qué oración tan acertada para cuando terminamos la Eucaristía, la Santa Misa de cada día, la de los domingos. Gracias, Señor, porque como a Simeón, a mí también me has permitido ver a tu Hijo en los brazos de su Padre. Y damos gracias por eso. San José, dice el texto de Lucas, que sus padres se sorprendieron de todo esto. Cuando sale San José de aquel patio de las ofrendas, María está allí. María se vuelve loca, porque es lo que hacían las mujeres. Me gusta mucho esa escena. El niño es colocado en los brazos, en la cabeza de la madre. Ha sido rescatado. Ya se sabe que va a ser rescatado. Pero es una fiesta. Y las judías bailan a los niños con alegría por el rescate. Y se pone a bailar como una loca. Y se pone a cantar alabanzas a Dios, una verajá, una bendición. Alabado, bendito sea Señor. Están las bendiciones rituales que el padre tiene que decir cuando se rescata al hijo. Y da gracias a Dios Altísimo porque se ha rescatado al varón. Y María salta en alegría. Y Simeón, que ve a la madre henchida de alegría, por eso le dice: tú ahora te alegras, pero este niño está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y a ti una espada te atravesará el alma. Es, si se puede hablar así, como un jarrazo de agua fría que le cae a la Santísima Virgen. No entiende en ese momento. En medio de su alegría por el rescate del hijo, ella queda como confundida. Y lo dice el evangelista Lucas: los padres quedaron sorprendidos por lo que se decía de aquel niño. Pero empezaron a entender que en Jesús se iba a unir precisamente el rescate con el sacrificio. Y que a ese rescate y a ese sacrificio tenía que unirse también el sacrificio de la madre y, cómo no, el sacrificio del padre. También San José tiene que unirse al sacrificio de Jesús. El sacrificio de José será un sacrificio en vida. Será el sacrificio de preparar y custodiar al Hijo para que pueda cumplir con la misión que el Padre Eterno le ha encomendado. Por eso, en ese momento, y junto a Simeón, se establece como una especie de corriente mística entre los presentes, seguramente en un corrito, estaban pocos, estaban los tres, el niño, y nadie más oyó aquello. No hacía falta, no era necesario. Ellos guardaban estas cosas meditándolas en su corazón. Simeón es el hombre justo. Y además, José también conoce las palabras de la Escritura. José conoce las palabras de Isaías. Y José sabe que Isaías dice que no será el Salvador de los gentiles, como sí dice Simeón de Jesús. Aquello habla de la universalidad de la misión de Jesús. Y José queda sorprendido. Su hijo no solo viene a liberar a Israel, sino al mundo entero. Y en las manos de Simeón, en la profecía de Simeón, se le descubre a José un horizonte inmenso, en su misión también de padre de Jesús y de custodio de María. En nosotros, en nuestro corazón, podemos acudir hoy a San José para pedirle su protección sobre nosotros, sobre todo en la celebración de la Santa Misa, que es cuando encontramos la luz de las naciones, y en la misión que cada uno de nosotros tenga que cumplir en su vida, allí donde estemos, siendo unas imágenes vivas de Jesús. Hemos sido rescatados a un gran precio, el precio de la sangre de Cristo, que es la sangre de María, el precio de esa vida custodiada por San José. Acudamos con fe, con devoción, al Santo Patriarca,
para que Él nos abra los horizontes como se los abrió a Simeón, con esa alegría de haber contemplado a Cristo Redentor. Que San José, nuestro Padre y Señor, os proteja, os custodie y os bendiga. Que San José, nuestro Padre y Señor, nos conduzca a amar más a Jesús y a María. Alabado sea Jesucristo.